Conceptos que no son de acuerdo a la palabra. Y si tú no haces algo, pues tus hijos se van a ir por ese camino. ¿Qué es lo más valioso que tienen? Y el mejor tiempo en el que tú puedes educar al niño es cuando es pequeño. Dice la Escritura, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. Entonces sí te invito, estamos haciendo un esfuerzo. Nuestros hermanos que van a compartir este seminario, uno de ellos es maestro, por eso estábamos platicando de lo que está pasando en la educación actual y pues queremos apoyarte, ¿verdad? Con recursos bíblicos, con palabra, para que tú estés advertido y no dejes ahí que tus hijos sean simplemente educados. Tú tienes que tener una parte muy importante de educación, o sea, tú tienes que tener atención con ellos y más en este tiempo, en esta nueva generación donde los niños tienen tanto acceso a través de estos móviles y de todos estos aparatos, pues los papás a veces los dejan ahí y entonces los están educando el internet, Google y todo lo que ven ahí y la escuela y tú pues llegas ya muy cansado y no haces nada. No, tú tienes una parte muy importante como padre de educar a tu hijo y te invitamos a que vengas, participes, queremos darte herramientas, una perspectiva de lo que Dios nos ha dicho acerca de lo que está pasando y cómo prepararnos, cómo solucionarlo y que tú estés pendiente de tus hijos. Ellos son el tesoro que Dios te ha puesto, tú serás responsable ante Dios de ellos. Cuando tú llegues a la presencia de Dios, Él te va a decir, bueno, ¿qué hiciste con tus hijos? Porque finalmente tus hijos son de Dios. Así es que te invitamos, participa, ven, toma este tiempo. Pues si tú consideras que tu hijo vale la pena, pues ven. Es una herramienta más que te damos como iglesia, estamos preocupados por ti, para que tú como padre también tomes tu función, que dice la Escritura, que debes tener para guiar a tus hijos. Amén. Es que te esperamos, ven, asiste. Y si tú ya fuiste padre hace mucho tiempo, o ya tus hijos son grandes, pues ven porque puedes también aprender y amigos que tienes o tus mismos hijos que tienen hijos, pues les puedes ayudar y darle también una nueva visión acerca de lo que la Escritura dice de la educación de los niños. Amén. Así que te invitamos. Bueno, ahora sí, venimos a la palabra. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Lo has oído mucho, ¿verdad? Y hemos hablado acerca de eso. De hecho, nosotros decimos, pues voy a la iglesia. ¿Qué es la iglesia de Cristo? La palabra iglesia en el griego significa asamblea. Entonces la iglesia es un conjunto de personas y en este caso que el Señor Jesús ha reunido con un propósito y una visión. Y el fundador de la iglesia cristiana es el Señor Jesús, la asamblea. Él fundó la iglesia, él constituyó la iglesia en una circunstancia en donde el pueblo de Israel, que es el pueblo escogido, no aceptó lo que él estaba haciendo. Y entonces el Señor, ya había profecía sobre esto, iba a volverse a los gentiles. Entonces la iglesia está formada de todos los gentiles que no éramos judíos y también de todos los judíos que sí creyeron también en Cristo. Forma la iglesia. Pero hay algo peculiar acerca de la iglesia. La Escritura dice que es el Señor quien añade a la iglesia los que han de ser salvos. El pertenecer a la iglesia, una cosa es ser salvo, y otra cosa es pertenecer a la iglesia. Pero el pertenecer a la iglesia es una decisión de Dios, no es nuestra. Él es el que nos da la oportunidad de pertenecer a la iglesia en su cuerpo y como cuerpo tiene una función, un propósito especial. Y eso significa que entonces nosotros somos elegidos. Ya hemos hablado de ese tema también. Al ser tú elegido eres especial, eres diferente. Tienes atributos diferentes, condiciones diferentes, propósito diferente, visión diferente. Y eso es lo que se encarga el Nuevo Testamento, de que nosotros los que creemos como gentiles, que no éramos judíos y nos añadimos a la iglesia, pues entendamos el propósito de Dios, entendamos lo que Él quiere para nosotros. El pueblo de Israel es un reflejo de lo que somos nosotros. Cuando tú lees el Antiguo Testamento,
y ves al pueblo de Israel solamente, el pueblo de Judá, todo lo que Dios hace con Abraham, con los reyes de Judá, con los reyes de Israel, pues pareciera que uno dice, bueno, pues soy ajeno a esto, porque yo no soy el pueblo de Israel, no soy judío, yo soy la iglesia. Pero Israel es un reflejo de lo que somos nosotros. Entonces, cuando tú ves al pueblo de Israel y cómo habla acerca de la elección, de lo especial que son, pues tú te puedes considerar como el pueblo de Israel en este tiempo, siendo la iglesia, porque somos un pueblo elegido, un pueblo especial, un pueblo diferente. Y ve cómo Dios hace esta operación, digamos, ¿verdad? Porque el pueblo no quiso recibir el mensaje. Y ve lo que, vamos a Romanos capítulo 11, verso 17, y vas a ver aquí lo que sucedió, qué es lo que Dios hizo con nosotros como gentiles y qué pasó con el pueblo de Israel. Y dice Romanos 11, 17, ojalá después puedas leer todo el capítulo, está muy interesante acerca de lo que es el pueblo de Israel y la iglesia. Pero aquí hay un pasaje y dice, pues algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. O sea, quiere decir que nosotros fuimos injertados. ¿A qué es injertado? Que no éramos naturales. ¿Qué sucede? Dice, la planta crecía, el olivo, ese era el pueblo de Israel, iba creciendo, pero de repente Israel no quiso. Entonces, estas ramas pues son quitadas y Dios tiene que injertar unas nuevas porque su propósito no se puede perder. El plan que Dios tenía con la humanidad no se puede detener porque un pueblo necio y contumaz no lo quiso recibir. Entonces Dios hace una operación e injerta a la iglesia, nos injertó, ¿verdad? Nos metió, no éramos naturales, pero nos metió en esa planta y Dios es poderoso, ¿verdad? Para hacer todas esas cosas, pero ese es el ejemplo que el Señor utiliza para entender lo que somos nosotros como iglesia. Entonces, ahora nosotros participamos de lo mismo que ha participado Israel y el pueblo de Judá. Porque dice, recibimos de la raíz y de la rica savia del olivo. O sea, recibimos de lo mismo porque fuimos injertados. Entonces ahora entendamos todo el plan de Dios. ¿Cuál es? Bueno, Dios cuando creó al hombre, lo creó con un propósito. Ya lo hemos hablado, lo hemos estudiado en muchas enseñanzas y predicaciones, que Dios creó al hombre con un gran propósito. Y que hemos hablado de muchas cosas de estas. Pero el hombre falló y muere, lo saca el Señor, pero Dios nos dio la existencia con un plan y un propósito como seres humanos. O sea, la raza humana, todos los seres humanos, cualquiera que sea, chinos, negros, de África, de otro país, de latinos, americanos, de todos, todo ser humano tiene un propósito y está en esta tierra por la voluntad de Dios y con un propósito y un plan. Pero aparte, Dios, por todas estas situaciones que sucedieron con Adán y Eva, que pecaron, Dios escoge dentro de toda esa humanidad, escoge otro pueblo, ¿verdad? Dentro de ese mismo grupo enorme, escoge otro grupo más pequeño. Y ese pueblo es un pueblo escogido de toda la raza humana. Dios escoge un pueblo para mostrar su gloria y maravillas, para que ellos pudieran anunciar lo que Él es y cumplieran un propósito con el resto de la humanidad. Y muchas otras cosas que Dios quiere que hagamos aquí en la tierra. Israel era ese plan, Israel, el pueblo de Judá y de Israel. Pero ellos fallan cuando viene el Señor Jesús, no entienden y quedan en stand-by, ¿verdad? Quedan detenidos. Entonces Dios nos injerta a nosotros como iglesia y nosotros como iglesia tenemos ese plan, ¿verdad? Tenemos ese propósito. Tú y yo como iglesia somos escogidos de la humanidad para un propósito. Ya tenemos un propósito humano, bueno, pues tenemos ahora otro propósito más específico y especial que tenemos que cumplir. Bueno, muchos propósitos, ¿verdad?, que la Escritura nos habla. Yo te quiero hablar de un propósito peculiar y específico que tenía el pueblo de Israel, que nosotros tenemos ahora como pueblos escogidos, ¿verdad?, por Dios.
Y quiero que vayamos a Isaías capítulo 43, verso 3, pero lo vamos a ver en la nueva versión internacional, así es que si me ponen ahí la nueva versión internacional, y tú lo puedes ver ahí en la Reina Valera 60. Aquí Dios le revela algo al pueblo de Israel, algo muy fuerte, muy importante, acerca de su elección. Y ve lo que dice Isaías 43, verso 3. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Primero le empieza a decir al pueblo de Israel quién es Él. O sea, yo soy Dios, el creador de todas las cosas, y yo te elegí. Y yo he hecho muchas cosas contigo y he mostrado mis maravillas y mi poder porque hay un propósito. Dice, y a mí me gusta este pasaje, ¿no? Como el valor que Dios nos da como pueblo elegido. Que a mí me gusta, como dice aquí, dice, yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate. O sea, Dios ha dado cosas por nuestro rescate. Dice, acude a Seba en tu lugar, a cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. O sea, imagínate qué elección tenemos, somos preciosos para Dios, dignos de honra, que Dios dio un precio. Y no se diga, aquí está hablando de pueblos y naciones, pero finalmente el precio que Dios pagó por nosotros fue el mismo, bajando a la tierra y dando su propia vida por nosotros. Esa es la importancia, el valor que nosotros tenemos para Dios. Imagínate. Qué tan importante. Y aquí en esta expresión que Dios está dando a través del profeta Isaías, dice, he entregado pueblos por ti. O sea, me estoy entregando yo mismo. Qué valor tan importante. Dice, porque a mis ojos tú eres precioso. Y no solamente precioso, eres digno de honra, eres valiosísimo. ¿Sabes? Tú eres valioso. Por eso la principal artimaña del diablo contigo es desvalorizarte. Que tú te sientas nada. Que es un gran problema en la actualidad, ¿verdad? La gente ahora, si no tiene tantos likes en las redes sociales, se siente poca cosa. Porque el otro sí tiene, tal vez su amiga tiene 50,000 seguidores y ella tiene solo 5. Y se siente entonces menospreciada. El diablo va a hacer todo para que tú no sepas el gran valor que tú tienes para Dios. Y ve lo que sigue diciendo, verso 5, dice, no temas porque yo soy contigo, desde el oriente traeré a tu descendencia, desde el occidente te reuniré, al norte le diré, entrégalos, y al sur no los retengas, trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra, y trae a todo el que se ha llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. O sea, Dios nos formó para glorificarle y honrarle. Y entonces dice algo Dios aquí. Hace un reto a la humanidad, todos los pueblos. Dice verso 8, saquen al pueblo ciego, aunque tiene ojos, al pueblo sordo, aunque tiene oídos, que se reúnan todas las naciones y se congreguen los pueblos. ¿Quién de entre ellos profetizó estas cosas y no anunció lo ocurrido en el pasado? Que presenten sus testigos y demuestren tener razón, para que otros oigan y digan, es verdad. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor, son mis siervos escogidos para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Yo soy el Señor, fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Yo he anunciado, salvado y proclamado yo entre ustedes y no un Dios extraño. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor, y yo soy Dios. Desde los tiempos antiguos yo soy, no hay quien pueda librar de mi mano. Lo que hago yo nadie puede desbaratarlo. Entonces, una de las funciones que nosotros tenemos como pueblo escogido es ser testigos. Dios requiere de testigos en esta tierra. Dios escoge a un pueblo, lo llama, lo elige, para una de las cosas que deben hacer ese pueblo es ser testigos. Imagínate. Ahora, ¿qué sucede con la iglesia? Vamos a Hechos capítulo 1, verso 8.
¿Qué le dice el Señor Jesús a los discípulos antes de partir a los cielos? Ya después de haber estado 40 días ya resucitado con ellos enseñándoles, y Él está a punto de partir a los cielos y encomendarles toda la obra, toda la evangelización a ellos. ¿Qué les dice antes de partir? Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo, ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Testigos. Dios llamó a Israel para ser testigo de Él. Y el Señor Jesús nos llama y nos dice: vayan y sean testigos, mis testigos, den testimonio de lo que yo he hecho en ustedes. Bueno, vamos a ver qué es un testigo. A veces no entendemos bien esta palabra. Nos referimos tal vez en las películas y todo, pero no solamente los testigos son los que están en el juicio para culpar a una persona. Un testigo, dice, ¿qué es un testigo que hace? Según la Real Academia Española, testigo es una persona que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de algo. Persona que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de algo. Y otro diccionario dice: persona que ha presenciado un hecho determinado o sabe alguna cosa y declara en un juicio dando testimonio de ello. Testigo entonces es aquel que ha presenciado algo directo y verdadero y da testimonio de ello. Dios nos llama a ser testigos a las naciones, a testificar. Y mira, es interesante, vamos a retomar otra vez Isaías 43, verso 8. Y vean lo que Dios le pide a las naciones, o sea, una forma de llamar a todas las naciones. Vean lo que dice el verso 8: saquen al pueblo ciego, o sea, los ciegos que tienen ojos pero no ven, al pueblo sordo aunque tiene oídos. Que se reúnan todas las naciones, se congreguen los pueblos. ¿Quién de entre ellos profetizó estas cosas y nos anunció lo ocurrido en el pasado? Que presenten a sus testigos y demuestren tener razón para que otros digan y oigan y digan es verdad. O sea, ¿qué le está diciendo Dios? A ver, tráiganme a sus testigos que estuvieron presentes cuando yo creé el mundo. A ver, las cosas pasadas. ¿Quién fundó la tierra? ¿Quién hizo en donde siempre el ser humano se pierde? ¿Quién nos creó? ¿De dónde salimos? ¿Por qué estamos aquí? Dice, bueno, a ver, tráiganme a sus testigos, los que estuvieron presentes en las cosas pasadas, los que supieron cómo fue creado este mundo, y que demuestren con razón para que la gente pueda decir que es verdad o que es verdad lo que ellos dicen. Mira, hasta ahora la ciencia, la historia y el conocimiento adquirido por el ser humano hasta ahora no ha podido testificar y decir que todas sus teorías son verdad. O sea, ningún científico te puede decir ahora que el Big Bang es verdad. Te dirán que es teoría. Ningún científico te podrá decir es verdad y sé cómo el universo se originó. Ninguna ciencia, ningún conocimiento podrá decir yo sé que Dios no existe. Todos son teorías. Todos son simples especulaciones y no pueden decir que es verdad. No tienen testimonio para poder levantarse y decir que Dios no existe, que el mundo fue creado por una explosión. No tiene. Tú ponte a indagar todas estas teorías científicas y ninguno puede decir es verdad. Dice suponemos, creemos, se supone, quizás, tal vez, pero eso no es verdad. Imagínate que en un juicio alguien diga pues quizás sí lo mató, quizás, entonces es culpable. Pues no, porque un quizás no es verdad. Un juez no se puede ir por los quizás y las teorías, tiene que tener evidencias para poder culpar a una persona. Entonces lo que Dios dice, a ver, tráeme tus evidencias.
A ver tus ídolos. En otro pasaje habla acerca de los ídolos, tus dioses. A ver, tráigame a sus testigos para que puedan decir que es verdad. No los hay. El mundo no te puede decir que Dios no existe. No te lo puede decir con hechos. El mundo no te puede decir con hechos cómo fue originado el universo, con sus teorías. No hay hechos, todos son suposiciones. Entonces no hay testigos de parte de ellos. Y entonces es cuando Dios dice en el verso 10, bueno, pues ustedes sí son mis testigos. Ustedes pueden afirmar quién soy yo. Dice, ustedes son mis testigos, afirma el Señor, son mis siervos escogidos para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios y ni habrá ninguno después de mí. Dice, ustedes, por el conocimiento que tienen de mí, por las experiencias, por la fe que tienen en mí, por los milagros que han vivido, ustedes sí pueden decir, es verdad, Dios existe porque Dios hizo esto en mi vida. Es verdad que Dios creó los cielos y la tierra porque Él me creó a mí y yo doy testimonio por todas estas cosas que he vivido y he experimentado. Ese es el testimonio que Dios quiere que nosotros demos. Mis pecados, ¿cuántas cosas podemos testificar por la experiencia que tenemos en Dios? Dice, yo he anunciado, salvado y proclamado yo entre ustedes y no un Dios extraño. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor, que yo soy Dios. La Reina Valera dice que yo soy Dios. O sea, tú y yo, nuestra función es decirle a los demás lo que la ciencia no puede hacer, lo que las teorías no pueden hacer. Nosotros sí podemos decirle, mira, Dios sí existe porque yo soy testimonio. Porque Dios hizo esto en mi vida. Porque Dios hizo este milagro en mi vida. Porque Dios hizo esto y aquello. Esa es la función que tenemos, una de las funciones como pueblo escogido, por el conocimiento. Porque tú conoces a Dios, porque tú experimentas a Dios. Esa es nuestra función de testificar de Él. Pero para poder testificar de alguien, dice aquí el testigo debe conocer los hechos, ¿verdad? Tiene que conocer directamente y en verdad lo que sucedió para ser un testigo. Alguien que viene, dice que es un testigo, quiere ser testigo, dice, yo lo vi, yo vi esto, yo soy testigo, yo estaba ahí. Entonces su testimonio pesa. Para que tú hables de Dios, para que tú seas un testigo de Dios, tienes que conocerle y tienes que vivir experiencias con Él y tienes que vivir su salvación, su santidad, todo lo que nos dice la Escritura. Tienes que recibir su revelación y entonces podrás testificar, decir, yo sé que Dios existe, yo sé que Dios es real, no dudo. Porque si tú dices, mira, pues como que Dios tal vez exista, no eres testigo de Él, olvídate, vete para allá. No, es que como que Dios a veces me habla, como que quizás me habló, no sé, no estoy muy seguro, no eres testigo, vete para allá. El testigo afirma, es algo directo con Él, verdadero. ¿Sabes? Dios trata con nosotros directamente. ¿Qué dice la Escritura? Que no estaremos ya maestros porque Él nos hablará directamente. Dios trata cosas verdaderas. O sea, tú tienes que testificar cosas verdaderas. Se dice ahora ahí en la red muchas cosas, ¿no? De milagros falsos y que en el nombre de Jesús han de ser la gente y solamente era un palero que estaba. Eso no es testigo. Dios no necesita que le hagamos favores. O sea, Dios quiere testigos reales que digan, sí, yo sí sé que pasó esto. No voy a inventar algo. No necesito inventar. Es que Dios hizo tal milagro y jamás lo hizo. Eso está peor. No digas eso. Tú di lo que Dios ha hecho en tu vida. Las cosas directas que has experimentado con Él. Las cosas donde tú has estado presente. Las maravillas, las revelaciones que Dios ha hecho en tu vida. Ese es el testimonio. Mira, ve lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a Romanos capítulo 1, verso 15. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo acerca del testimonio? Y él lo afirma. A mí me impresiona cómo los discípulos testificaron, ¿verdad? ¿Qué testimonio dieron?
Ve lo que dice Romanos 1:15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, ve la certeza de Pablo. Él no dice, pues les voy a predicar por si acaso, ¿verdad? Como de repente dicen, bueno, por si, ¿qué tal si Dios no existe? Pero ¿qué tal si existe? ¿Verdad? Entonces, y si no existe, pues ya te moriste. Pero si existe, imagínate lo que va a pasar. O sea, eso no es testigo. O sea, tú no puedes testificar así. Tú tienes que decir, claro que Dios existe. Por supuesto que existe y tienes que presentarte ante Él y va a venir un juicio sobre Él. No puedes decir, es que como que quizás existe el infierno, tal vez no. Porque tú no eres testigo. El testigo afirma, dice, yo vengo a anunciaros el Evangelio con poder, no me avergüenzo. No me retracto, no me hago hacia atrás. Yo lo que les digo sé que es verdad, porque yo lo experimenté. Yo me caí de un caballo, yo hablé con el Señor Jesús, yo tuve todas estas experiencias. Ese es mi testimonio. Tu testimonio está afirmado por la experiencia que tú tuviste al recibir a Cristo y todo lo que pasa en tu vida, para que entonces tú puedas decir, Dios es real y existe, es verdadero. Y no dudas. Porque eres un testigo, tú eres un testigo fidedigno, ¿verdad? Que estás ahí, que estuviste presente y directamente Dios hizo milagros contigo. Pablo lo que dijo, Pablo a eso se dedicó, pues que a él lo tiraron del caballo. Él quedó ciego, después le dieron la vista, tuvo muchos milagros, lo mataron, resucitó, fue al tercer cielo. O sea, ¿cuántos testimonios directos tuvo de parte de Dios? Por eso él se dedicó a testificar de todas las maravillas de Dios, porque él era un testigo directo y verdadero de las experiencias en Dios. Por eso dice, no me avergüenzo, no me retracto, no digo sí, a lo mejor no. Ay, ¿qué tal si predico el Evangelio y no existe? ¿Cómo entonces? Pues primero conviértete tú entonces. Porque tú no te has convertido, no te has amanecido. Los discípulos también dieron testimonio de la existencia de Dios. Y lo interesante es que no con estudios, porque bueno, Pablo sí era un estudioso de ese tiempo, pero él viene después, pero los 12 ninguno era así como que muy estudiado. El mismo Pedro era un pescador, o sea, no tenía mucho conocimiento, nada más sabía a veces de peces y de redes. Entonces, ellos dieron testimonio de la existencia de Dios, no con estudios, no con cátedras, no con teoría, no con ciencia, sino con su testimonio, con su experiencia y manifestando el poder de Dios que había en ellos. Tanto testificado, y es impresionante, o sea, ellos estaban tan seguros de lo que habían vivido, que no se retractaron cuando los mataban, que no se retractaban cuando los metían a la cárcel. Cuando un testigo lo amenazan, dice, bueno, mira, si te cachamos que no es verdad, en cualquier cosa te metemos a la cárcel. Ah, no, está bien, no es cierto. O sea, se retracta, ¿no? Pues a los discípulos, decía, pues si no dejas de predicar a ese Jesús, te metemos a la cárcel. Métanme porque no puedo dejar de hacerlo. Soy testigo, es verdad. Te vamos a azotar, azótenme. Niega a Jesús, no puedo. Soy testigo, yo lo vi resucitado, yo hablé con Él, yo comí con Él. No puedo negar lo que yo viví. Así es que denme lo que quieran, te vamos a matar, mátenme, no importa. Soy un testigo, no puedo mentir de la existencia de Dios. A ese grado fue su testimonio. ¿Cómo testificas tú de Dios? ¿Qué experiencia tienes? Aquí estás dispuesto por defender la verdad de Dios, si es que eres testigo. Su testimonio muchas veces fue con palabras. A veces no tenían evidencias, pero su convicción y su verdad daban seguridad a sus palabras. Y vean lo que pasó en Hechos capítulo 10, verso 38. Vamos a Hechos capítulo 10, verso 38. Dice, hablando ahí, ¿verdad? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo,
porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. O sea, estas son palabras. O sea, no había fotos. Mira, aquí te traigo mi teléfono, dijo Pedro, mira, aquí están las fotos, mira cómo Jesús resucitó, yo hablé con él, es el mismo. Aquí, el video, mira. No había esas cosas. Ellos solamente lo dijeron con sus palabras, pero estaban, o sea, pues, son testigos verdaderos y dijeron, pues a que me mates, no puedo negar mi verdad. No puedo negar lo que yo viví con Jesús. No puedo negar que yo vi a Jesús morir y después al tercer día resucitar. No puedo negarlo. Mátame si quieres, pero no puedo negarlo. Esa es la calidad de testigos que Dios está buscando. Entonces tú no puedes negar las experiencias que Dios ha hecho contigo. Es que yo no puedo negar el cambio de mi vida. Así me diga. Te decía una vez, después de como 2 años de cristiano, estaba yo en la iglesia y mi iglesia pues era así como la sala de la casa de una hermana. Y de repente me senté y dije, wow, ¿y si todo esto es mentira? ¿Y si todo esto no existe y yo estoy aquí? Pero me acordé cómo recibí a Jesús. Dije, no, sí, Jesús es real. Él se manifestó a mi vida, no lo puedo negar. Y hasta me puse a pensar, dije, bueno, ¿qué pasaría si el pastor me dice, ¿sabes qué? Lo que te he predicado estos 2 años son mentiras. ¿Qué pasaría, me puse al extremo, si todo el mundo dijera que Jesús no existe? ¿Yo qué haría? Yo diría, Dios existe porque Él se manifestó a mi vida y no lo puedo negar. Ese es el testimonio. Eso es lo que tienes que testificar. No solamente un gran conocimiento. Es que el pastor dice, qué bueno. Es que aprendí en la clase. Es que en la predicación dijeron. Sí, está bien, todo ese conocimiento se lo puedes dar a la gente. No está mal, pero tienes que ser un testigo. Tú tienes que poner tu parte. Yo sé que Dios existe. Mira, yo sé. Porque yo viví esto, porque Dios hizo esto en mi vida, porque yo iba a morir y Dios me rescató, porque mi matrimonio era un desastre y cuando Jesús llegó todo se arregló, porque mi vida estaba toda destrozada y cuando yo recibí a Jesús mi vida fue transformada. Ese es tu testimonio, lo que Dios ha hecho. No tienes que mentir, no tienes que exagerar, simplemente decir las maravillas que Dios ha hecho en tu vida que demuestran que Dios existe. Entonces tú tienes que ser un testigo directo y verdadero de un hecho. Y para eso necesitas cada día buscar más a Dios. Usa tu vida para testificar de Él. Para testificar que Él es Dios y que no hay otro. Dile a los demás que el Señor ha hecho. Dile a los demás lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y lo que Él sigue haciendo con verdad, no le exageres ni le metas, no necesitas mentir. Di lo que Dios ha hecho y eso va a impactarle a la gente porque es el hecho que Dios hizo contigo. Y también, por último, te diría, busca el poder de Dios, porque sí necesitamos la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas para que el mundo crea. Los discípulos hicieron milagros, señales, prodigios les seguían. Entonces tú tienes que seguir también el deseo de buscar que Dios se manifieste a tu vida. Tu función es ser testigo. Tú eres un testigo de que Dios existe. Tú lo eres. Eres el testigo de que Él es Dios por lo que ha hecho en tu vida. Ve, dile al mundo que no le conoce. Ve, dile al mundo que duda lo que Dios ha hecho contigo. Es lo que Jesús le dijo a mucha gente. Ve, dile y dile al Señor lo que Dios ha hecho contigo solamente. Eso es lo que tienes que hacer. Y eso va a impactar a los demás. Mucho conocimiento está bien. Enséñales de la Biblia, dales clases, pero diles que Dios es real. Testifica. Y debes estar dispuesto a dar tu vida. Muchos, ya por último, muchos cuando viene
lo del Apocalipsis, ¿verdad? Y estudian el fin del mundo y saben de la famosa marca que el diablo va a poner o el anticristo va a poner a la gente. Y muchos, ¿y si me la pongo? No me la va a poner. Me la voy a poner, no me la voy a poner, me va a dar miedo. Hermano, tú no niegues a Jesús, aunque te quiten la vida, porque entonces estarías negando el hecho de que Dios existe. Por eso, ahí están los discípulos, dieron sus vidas. Y si llega el momento en que el anticristo no te la van a poner nada más de oquis, ¿verdad? Decir, de repente, pasé, me la pusieron. No. Te van a decir, niegas a Jesús y te pongo la marca. Y así puedes comprar y vender. Entonces, no me pongan, yo no voy a negar a Jesús por ningún motivo, ninguna razón, porque yo sé que existe, porque soy su testigo. Amén. Testifica que Él es Dios a todos los que están a tu alrededor, con todas las experiencias, pero sigue buscando cada día mayores experiencias y vivencias con Dios, porque es lo que Él quiere hacer contigo. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar. ¿Qué tanto crees? Esa es la pregunta. ¿Te crees especial, diferente? ¿Sí crees que eres alguien especial, escogido? Cuando vienes a la iglesia, cantas, alabas, ¿te crees especial o simplemente lo haces porque todo el mundo lo hace? Cuando te acercas a Dios y oras, ¿crees que Dios te escucha? Cuando pides algo a Dios, ¿crees que te va a escuchar y te lo va a dar en el nombre de Jesús? ¿Qué crees de ti? ¿Qué vives? ¿Qué experiencia tienes? ¿Cuál es tu testimonio de lo que Dios ha hecho contigo? Todos los testimonios valen. Hasta lo que pasó hace 20 años es un testimonio, porque es un hecho. Dios puede seguir haciendo cosas en ti. Testifiquen al mundo lo que Dios hace contigo. Dile al mundo el poder que se ha manifestado en ti. Y aunque te digan, no, mira, la ciencia dice que Dios no existe. Es que el mundo, ahora la ciencia ha descubierto que hay teorías de que el Big Bang, el universo se hizo por una explosión. Hay teorías de que Dios no existe. ¿Qué le vas a decir? Pues le vas a decir, mira, no me interesan tus teorías, tu ciencia, porque no son verdad, no aseveran, no aseguran, no me das un testimonio real. Pero yo te puedo decir algo: Dios existe, porque yo soy testigo de eso, porque Él ha transformado mi vida, porque Él ha hecho esto y esto y esto y esto y esto. Y ese testimonio tiene un gran valor. Por eso el Señor Jesús dijo, vayan y sean testigos a todas las naciones. Ve y testifica en tu trabajo, testifica en tu casa, testifica en la calle, testifica con tus comentarios en Facebook, testifica en todos lados de las maravillas que Dios ha hecho en ti, porque tú eres un testigo directo y verdadero de un hecho que no puedes negar: la gran salvación que Jesús trajo a tu vida y las maravillas que Dios ha hecho contigo. Es el testimonio que damos. Y busca cada día, no por gloria tuya, sino para gloria de Él, que se manifieste su poder, para que el mundo crea que Él es Dios y le glorifiquen y le honren como tú lo has hecho. No se te olvide que eres testigo. Cada vez que vayas, a donde vayas, donde estés, eres un testigo de que Dios existe y que Él es el único Dios y no hay otro. Testifica, testifica, testifica y sigue testificando. Amén. Bien, hermano, para despedir.